Oye, ¿qué cosa eres tú? ¿Un lagarto grande o un cocodrilo? Oh, es muy bonito ese traje de marinero que traes puesto, almirante. ¿Te gustaría sentirte como en el mar en mi preciosa piscina privada? ¡Carambola! ¿Me das permiso? ¿Puedo? Te ha puesto una colección de barcos de guerra que puedes. Vuelva por aquí, comandante. Nos encanta recibir la visita de la Marina. ¿Eh? ¡Lagarto Juancho! ¡Vuelve inmediatamente al zoológico! Una pequeña concesión a la nostalgia, los dibujos animados que marcaron la infancia de muchos de nosotros. Hoy recibimos con ellos a nuestro antropólogo inocente que recordará muy bien al lagarto Juancho. Jacinto Antón, ¿cómo estás? Buenos días. Wally Gator, ¿te acuerdas? Era el nombre original, nosotros le pusimos aquí lagarto Juancho y luego se oía por debajo al cuidador, que era el equivalente del vigilante del oso Yogi, que se llamaba Horacio, es que verdad, era el cuidador del zoo, porque el lagarto quería siempre escaparse. Vivía en un zoo, era un cocodrilo, un caimán de los Everglades, y se quería volver allí a su lugar de origen, e intentaba escaparse siempre. Esa era la gracia, ¿no? Un poco como Yogi con las cestas de la merienda, pues él se intentaba escapar. Los Everglades de Florida, nosotros, yo desde luego de niño los recuerdo con meriendas de pan con chocolate, ¿no? Sí. Bueno, por allí pasaba también mi oso Ben, ¿te acuerdas? Había toda esa serie de series, ¿no?, de nuestra infancia que pasaban allí en los pantanos y que fue la primera impresión que tuvimos de Florida, ¿no? Con corrupción en Miami, supongo. Exacto. Oye, vamos a tener más momentos para la nostalgia en los próximos minutos. Antes hay que aclarar que hoy no hablamos de dibujos animados de Hanna-Barbera, sino de lo que a ti más te gusta últimamente, y a mí me encanta también, que son cocodrilos. Esto es serio, cocodrilos. ¿No? Sí. Y déjame recordar a la audiencia, quienes ya nos han escuchado desde hace un tiempo, lo sabrán porque alguna vez lo has mencionado, que hay niños que tienen hámsters, hay niños que tienen gatos, que tienen perros. Tú tenías a Baba, que era un cocodrilo metido en tu bañera. Bueno, sí, eso es parte de la mitología de la familia. Lo trajo mi tío Armando, que a la sazón era el gobernador del estado de Apure, en Venezuela. Y además era un gran cazador y iba por el mundo cazando y tal, y un día se le ocurrió, para hacer una broma a mi padre, pues traerle un caimán del Orinoco. Qué simpática broma. Y sí, en esa época que podías llevar cualquier cosa en el avión, pues debían ser los años 60. Pero lo metía en la maleta, como tú sí, yo creo, a lo mejor lo debía llevar como equipaje de mano. En el fondo, tampoco es tan diferente un cocodrilo de un bolso, ¿no? Está hecho de lo mismo. Y entonces pues se lo trajo mi padre apenas alzó una ceja y dijo, bueno, sí, pues lo integraremos en la familia. Y lo metió en una de las bañeras de casa, que estaba siempre ocupada por el caimán. Al principio era pequeñito. Cuando empezó a crecer, claro, como había niños en casa, pues hubo que deshacerse de él. Esto ha sonado fatal. Sí. Sí, no, pero nos deshicimos de una manera muy civilizada. Lo donamos al zoológico. Bueno. Entonces, ha sonado más a Tony Soprano que a entrega a un zoológico, ¿eh? Recuerdo a mi padre y el portero, se llamaba José, cogiéndolo cada uno por una punta, porque ya había crecido mucho el animal, bajándolo por las escaleras y metiéndolo en el 1500 familiar de la familia. Pero un momento, pero con el hocico, supongo, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama lo de los cocodrilos. Bueno, le pusieron una cinta de esas del pelo de mi madre para hacer. ¿En serio? ¿Una goma de sujetar el pelo? Sí, tal cual. Bueno, y así lo bajaron. No está mal visto porque, como sabes que a mí también me gustan mucho los cocodrilos, aprendí en su día que los cocodrilos son incapaces o casi no tienen fuerza para abrir la boca, tienen toda la fuerza para cerrarla. Lo que pasa es que me gustaría saber cuánta gente ha hecho la prueba. Claro, lo que hay que hacer la prueba con una goma del pelo me parece un poco excesivo. Tienes que tener las narices de aguantarle la mandíbula al bicho, ¿no? O sea que el cocodrilo hacía por no entrar en el 1500, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que ya sabes que todos estos animales son animales que tienen momentos de grandísima actividad como fulgurante y luego están muy quietos. Entonces, claro, el problema es que no te fíes mucho cuando están muy quietos porque son capaces de lanzarse como un látigo, ¿no? Y cuidado, que lo mejor que hacen es el arranque, no la carrera. Cuando están quietos, cuando salen disparados es cuando realmente te pueden coger. Luego a correr seguramente los ganas. Yo los he visto allí en el Masai Mara, cuando hay el famoso cruce de los ñus y de la inmigración. Yo he estado allí con gente de National Geographic y los he visto levantarse sobre las cuatro patas y correr, pero correr como un galgo. En pos de una cría de cebra o algo. Realmente son animales muy sorprendentes. Vamos a seguir en los años 70, eran los años en los que en Televisión Española se metía el programa El Planeta Azul. Queridos telespectadores y queridos niños seguidores de este programa de animales, estamos otra vez aparentemente entre cocodrilos. Pero habrán ustedes observado que el morro de esos pretendidos cocodrilos era demasiado ancho.
en forma de zapato. Y es que no son cocodrilos, son aligatores. El alligator o alligator, como dicen los ingleses, yo no sé si ustedes sabrán que es una palabra entrañable porque viene del nombre que dieron los exploradores españoles de América en el siglo XVI a estos grandes lorigados norteamericanos, que le llamaron simplemente el lagarto, como llamaron gallinazo al buitre, recordando las formas de la patria ibérica que habían dejado al otro lado del océano Atlántico. Qué bueno siempre. Qué bonito, cómo lo echamos de menos. No sé cómo podemos vivir sin él. Este programa de animales, de qué manera tan genérica de definir un programa que era tan maravilloso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de los aligatores, como decía Félix. El ligarto, como decían los primeros. Sí, el ligarto. Tú el otro día me dijiste, tengo que ir a San Agustín a hacer un reportaje sobre no sé qué, me envía el periódico. Te dije, granja de cocodrilos, tienes que ir a verla. Al día siguiente ya me estabas mandando fotos de cocodrilos. Bueno, es la mejor recomendación que me han hecho en mi vida, ¿sabes? Hay gente que la envían cuando va a Florida, pues la envían a todos estos sitios de Disney, a los parques Disney y tal. Yo, no he sido tan feliz como en la granja de cocodrilos, ¿eh? Explicamos lo que es la granja de cocodrilos. Venga, tú que has estado más recientemente. Bueno, realmente por toda Florida hay muchos lugares de estos, ¿no? Originalmente eran granjas de cocodrilos en las cuales se aprovechaba la abundancia de aligatores, como dice nuestro querido Félix, de aligatores de la zona de Florida, para criarlos. Entonces se criaban con destino a la industria, desde luego, tanto para la carne como para la piel, sobre todo la piel, para hacer zapatos, bolsos, toda esta serie de cosas. Con el tiempo, esta parte industrial ha quedado un poco más arrinconada y se han convertido muchos de estas granjas se han convertido en parques zoológicos. En zoológicos, de que hablamos de San Agustín, realmente es uno de los más antiguos, tiene más de un siglo, y está reconvertido en una zona no solamente de recreo, de un parque zoológico, sino también una zona de estudio de los aligatores y de todas las especies en el fondo de cocodrilos, porque tienen allí, prácticamente están representadas todas las especies del mundo. Y es muy emocionante, porque claro, como es muy americano, te propone cosas como eso el Crocodile Crossing, que se trata de hacer todo el parque, en vez de hacerlo caminando, hacerlo por encima de los recintos de los cocodrilos en tirolina. Y echarles ese alimento que te dan, que no sé muy bien lo que es, y que los cocodrilos se ponen eufóricos cuando lo ven caer, ¿eh? Parece mentira. Sí, les dan esa cosa que es no es la gente que cae de las tirolinas, lo que se comen, básicamente. Les dan de comer esta nutria americana, que es una especie de roedor que abunda en los pantanos y tal. Le dan de comer carcasas de estos bichos y es muy espectacular cuando ves cómo se los comen, porque es que hay cientos de aligatores. Es esa cosa americana que cuando ponen un coche ponen 200, pues cuando ponen un cocodrilo ponen cientos, algunos de 6 metros. Unos encima de otros, con lo cual los ves y te da tanto miedo pensar en que tú podrías estar ahí en medio. Sí. Hay que decir que San Agustín es la ciudad más antigua de Estados Unidos, la primera que fundaron los españoles cuando llegaron allí. Ponce de León, ya te lo conté en su día y tú lo habrás visto. Fuiste a la fuente de la eterna juventud, ¿no? Tanto, y bebí y se me empiezan a notar los efectos. Se te notan ya, ¿no? Poco a poco, ¿sabes? Es mucho más práctico que el cuadro, ¿no? Es verdad. Bueno, hay muchas cosas en esa maravillosa granja de cocodrilos, en esa pequeñita ciudad de San Agustín, tan española, tan menorquina, por cierto, ya lo viste, ¿no? Que tiene Sí, hay una... Importaron, trajeron gente de varios sitios de Italia, pero también de Menorca, y hay una tradición ahí, tanto en la construcción de edificios como en las costumbres populares, que claro, te recuerda, son gente de Menorca, que habían estado en Menorca. Yo pasaba allí los veranos con mis hijas y todavía vamos de vez en cuando, y recuerdo mucho visitar a un cocodrilo llamado Maximus, ¿Sí? Que era el más grande que había en Estados Unidos. Lo tenían en una especie de pecera gigante y lo podías ver justo al lado. Yo creo que falleció. Si tú no lo has visto es porque Maximus ya pasó a mejor vida. No, está vivo Maximus. Te envía recuerdos. Vale, dáselos de mi parte también. Está enorme. Es un cocodrilo de esos marinos. Está gigantesco. ¿Sí? ¿Y Gómez? Bueno, Gómez es el que era, es el centro un poco de esta jornada cocodrilesca que tenemos hoy. Gómez era uno de los cocodrilos más grandes del mundo. Lo capturaron en Papúa Nueva Guinea en los años 60 y por vicisitudes de la vida pues fue a parar a San Agustín, fue a parar a ese parque, que claro, es una cosa muy americana. Ponemos cocodrilos, pues queremos tener el más grande. Claro. Y se lo hicieron traer y allí estuvo viviendo durante bastantes años. Era un cocodrilo que tenía muy mala fama. ¿Sabes que le llamaban...? No que la mayoría de los cocodrilos tengan buena fama. No, pero este era especial porque se comía a la gente. Allí en Papúa Nueva Guinea pues era un cocodrilo muy, muy grande, de casi 6 metros, y se comía a la gente. Entonces,
pidieron un poco, oiga, vengan alguien y llévenselo a donde quieran, pero llévenselo. Entonces se lo llevaron primero a Australia y luego al final acabó en San Agustín, y allí en Papúa le llamaban Louma Wala Coremana Dicana. Que sí. Esto te lo has apuntado. Sí, me lo compré, que me voy a saber de memoria. Pero esto significa, en traducción libre, cocodrilo king size que te come el muy hijo de puta. Una cosa Esto es una traducción libre. Textual, ¿sabes? Le llamaban así. Lo capturó un tío que se llamaba George Craig en 1968, que era un poco el equivalente de Cocodrilo Dundee. De hecho, Cocodrilo Dundee se basó un poco en el personaje. Y bueno, el cocodrilo fue a parar a Florida, cambió de costumbres porque se ve que se convirtió en un cocodrilo muy afable, y entonces incluso le daban de comer con la mano a este animal. Cuando estar a menos de 1 metro de un cocodrilo marino es prácticamente un suicidio. Pues aquí hay fotos que ves que la gente le daba de comer, se hizo muy popular, la gente le cogió un cariño, esta cosa de las mascotas, ¿no? Como estamos hablando de, mira, la tradición de Hanna-Barbera, pues Maguila Gorila, el cocodrilo, ¿no? El cocodrilo Gómez, y un día murió de un infarto y se ahogó en la piscina que tenía y tal. Es cierto que nadie se atrevió a hacer el boca a boca, imagino. Qué muerte más humana, por cierto. Sí. Había cocodrilos albinos también, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es un sitio muy recomendable de visitar, ¿eh? Si algún día alguien va a San Agustín, que no deje de visitar el faro y la granja de cocodrilos, porque es una atracción estupenda, porque puedes ver, ya te digo, representados todos los tipos de cocodrilo del mundo, y tienen disecado en una especie de pequeño santuario en forma de cabaña polinesia, tienen allí al propio Gómez disecado. Y los blancos, se ve que hay cada 10.000 o cada 20.000 cocodrilos aparece uno albino. Que suelen morirse de cáncer de piel, por cierto. Sí, porque claro, con la insolación que hay allí, pero son muy bonitos, parecen como fantasmas. Yo mismo encontrarte uno de esos cocodrilos por la noche en uno de los pantanos de los Everglades debe ser un trébol de 4 hojas. Un espectro. Hablando de encontrarse, tú hablabas de Gómez, que decías que tenía 6 metros, has dicho. En Florida, según cada condado, hay leyes que establecen lo que se considera un cocodrilo grande, y ya si es grande puedes a lo mejor pues capturarlo o matarlo o llevarlo a una fábrica para hacer bolsos, ¿no? Pero si no llega a esa longitud tienes que devolverlo al pantano, si te lo encuentras, digamos. Se suele decir que ese límite entre lo pequeño y lo grande están los 6 pies. 6 pies que serían 2 metros, la tercera parte de lo que medía Gómez. Qué barbaridad. Yo lo que supongo también es que cuando son muy muy grandes también entran en una categoría que hay que preservarlos de alguna manera. Sabes que Gómez estaba considerado como el 9º más grande del mundo en cautividad, porque luego hay los casos de Cassius, de Brutus, de Dominator, Lolón, que era el más grande, que medía 6 metros 17, un cocodrilo de río, y luego está el famoso caso de Gustav, que es ese cocodrilo nilótico, es un cocodrilo africano que vive en Burundi y en el lago Tanganica, y que se le atribuyen 300 muertes. Y todavía se le está buscando, se le está intentando cazar. Incluso dio pie hace relativamente poco a una película bastante estremecedora que él era el protagonista, Gustav. Yo no sé si tuviste ocasión de encontrarte de frente, fuera de la granja, digo, con algún alligator o con algún cocodrilo. No, la verdad es que lo intenté porque ¿sabes que fui a ver el Fuerte Matanzas? ¿Sí? Fui a ver algunos sitios así y tuve que, por ejemplo, que cruzar el río en un pequeño remolcador y bueno, hacer una serie de paseos. Lo que sí que vi fue una serpiente. Una serpiente muy grande. Yo pensaba que sería una boca de algodón, ¿te acuerdas? Las famosas bocas de algodón, que son peligrosísimas, ¿no? Que eran las protagonistas de alguna manera de aquella película tan bonita de Viento en los Everglades, ¿no? Aquella película de Nicholas Ray tan bonita sobre el tráfico de plumas de aves lacustres, ¿no? Pero no, finalmente resultó que era exactamente una culebra como la que yo tengo en casa. Es la famosa esa culebra del maíz, que es muy típica americana. Yo sí que me he encontrado en alguna ocasión con cocodrilos despistados o alligators despistados en la zona esta de San Agustín, Jacksonville, la playa de Pontevedra, hay una playa muy cerquita de San Agustín, quizá la verías, y nunca ha pasado nada, pero sí que he visto que han pasado cosas a las pobres mascotas de los veraneantes, ¿no? De repente, ¿dónde está mi perrito? ¿Dónde está mi perrito? Sí. Y ya sabes dónde está mi perrito, ¿no? Ahí está donde hincó los dientes. Dios mío. ¿Cómo era de grande? Tendría unos 2 o 3 metros. ¿Salió a cazar cocodrilos con eso? No, eso es ilegal. Estaba pescando. ¿Cómo consiguió escapar? A los cocodrilos no les gusta la carne fresca. No quería comerme en ese momento. Solo quería agarrarme y darme un revolcón mortal. ¿Un revolcón? Sí. Un cocodrilo te atrapa.
te lleva al fondo del río y te da vueltas y vueltas hasta que dejas de patalear. Entonces te lleva a su almacén en alguna parte, en una roca o en un tronco debajo del agua, y te guarda allí hasta que te ablandas y te pones tierno. Cocodrilo Dundee, el death roll que hacen los cocodrilos, ¿no? Que te cogen y te dan vueltas, como dice él. Como no te pueden masticar, pues claro. Tú tienes especial cariño a Steve Irwin. Sí, le tenía. La verdad es que yo creo que hemos hablado de Félix Rodríguez de la Fuente, pero bueno, Steve Irwin también es de esas personas que ha marcado nuestro imaginario, ¿no? A lo largo de nuestro desarrollo en el amor a los animales y en todo eso. Crocodile Hunter, el cazador de cocodrilos, era que murió, si no recuerdo mal, con el corazón atravesado por una raya, ¿no? Lo atravesó una raya, lo mató una raya de una manera y que además está filmado de una manera bastante tonta. Piensas, un hombre que se había sometido a los cocodrilos como lo había hecho él, incluso había habido aquellas escenas polémicas en que tenía a su hijo de bebé en la mano y con la otra mano le daba de comer a un mucha polémica, gigantes. Fue muy polémico. Y fíjate, al final todos pensábamos que lo acabaría matando un cocodrilo, que era lo más lógico en lo que se dedicaba. En su vida, sí. ¿Y había un cazador de cocodrilos en Collserola? Sí, hombre, el famoso José Luis Serrano. A ver. Ese es uno de los grandes scoops de mi vida periodística, que fue, corría el rumor de que había un cocodrilo, un caimán, en el pantano en Collserola, aquí al lado de Barcelona, y bueno, entonces un día resultó que unos excursionistas que estaban allí, pues lo descubrieron, y el padre de una familia pues hizo la cosa brava y valiente de capturarlo. Era pequeñito, un caimán, evidentemente, que alguien había soltado allí cuando vio que se le hacía demasiado grande, y en vez de tener el detalle, como hizo mi familia, de donarlo al zoo, pues digo, pues mira, que lo soltamos en el pantano de Collserola, que allí vivirá espléndidamente. La gran suerte es que estas sueltas que se producen de caimanes o de cocodrilos mascotas, cuando llega el invierno, generalmente todos mueren. Es muy difícil que se adapten y que puedan pasar un invierno, porque si no, claro, seguirían creciendo y se podría llegar a crear un problema de orden público, de un peligro grave para la gente. Y este José Luis Serrano lo entrevistaste y no te dio el Pulitzer por eso. Le había mordido en un dedo. Mientras lo capturaba, y él se sentía un émulo de Steve Irwin. Y el cocodrilo fue a parar a un centro de recuperación de reptiles que hay en Masquefa, y yo de vez en cuando alguna vez voy a visitarlo, porque claro, es como notas como una sensación y va creciendo el bicho, creciendo allí, y es relativamente feliz a su manera de cocodrilo, sí. Sus vecinos, los poderosos cocodrilos del Nilo, pueden ser el único animal grande del continente que construye su propio hogar. Las tensiones aquí también se desbocan, ya que los machos compiten por el derecho a aparearse. La congregación de cocodrilos la dirige un macho dominante que usa su volumen para intimidar a sus rivales. Con los machos inferiores subyugados, él puede ponerse manos a la obra. Nos alejamos del campo de la aventura, digamos, y nos adentramos en la parte seria de la ciencia, ¿no? Que sepas que tengo a mi izquierda, que estaba escuchando todo lo que contábamos atentamente, Agustín López Goya, que es director biológico de Faunia y del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, Agustín. ¿Hemos dicho alguna barbaridad, Jacinto y yo? No, todo estupendamente. Vamos. Además, esta granja de San Agustín me ha interesado mucho, miraré y demás, porque bueno, como lo has puesto también, pues echaremos un vistazo. Tienen también el arca perdida. Tienen precisamente en el recinto de los sabes que es todo falso, ¿no? Nilóticos. Sí, pero bueno, pues es muy bonito. La tienen allí puesta. Y déjame que te diga que la misma de Spielberg. La fuente de la eterna juventud tampoco me parece a mí que sea la de... Esto me suena un poco envidia. No, yo también he bebido mucho, pero mira, aquí estamos. Hablábamos de los cocodrilos del Nilo. ¿Son los que tenéis en Faunia vosotros? Sí. En Faunia, pues en el año 2010 hicimos una instalación para ellos, que comparten con una serie de peces africanos también, y en estos momentos pues tenemos un grupito de hembras. ¿Por qué hembras y no machos? Pues en primer lugar, bueno, no queríamos reproducir, y luego pues en época de cría suelen ponerse un poquito más agresivos y demás, y luego el manejo de los machos, son animales mayores que las hembras,
pues en su momento, ya digo, decidimos no traerlos. No arriesgar, digamos, ¿no? Agustín, una pregunta morbosa. Si pusiéramos a un cocodrilo del Nilo a luchar contra un cocodrilo marino, ¿qué pasaría? ¿Quién ganaría? Esa es la pregunta como el tiranosaurio. Sí, gana Spiderman o Superman, ¿no? Depende del individuo, ¿no? Supongo, en el caso de dos machos de gran tamaño, pues... La verdad es que los marinos, los porosus, son muy agresivos, como sabéis, y aparte de la ferocidad que tienen, habéis hablado también de los cocodrilos, con ese aspecto, esa faceta de come hombres, ¿no? Y la verdad es que todas las especies de cocodrilos se les atribuyen un poco pues estas muertes y demás. Sin embargo, las únicas dos especies que sí que tienen gran cantidad de registros son los porosus y los nilóticos. Y yo casi prefería vérmelas con un cocodrilo del Nilo que con un cocodrilo marino, porque yo creo que son más agresivos. Yo no sé si tú, Jacinto, cuando fuiste a la granja, fuiste a uno de estos shows que hacen y que te enseñan, te pasan las serpientes y los cocodrilos y tal. Recuerdo que un biólogo que había allí contaba que la mayor parte de muertes por picadura de serpiente o de mordeduras de cocodrilo era por gente con una tasa de alcohol superior al 0,4%, cuyas últimas palabras solían ser vamos a acercarnos un poco más para que la foto salga mejor. Sí, eso es una locura, desde luego. Bueno, hay una tradición, ¿verdad? Una tradición entre los indios semínolas de allí de Florida de luchar de hacer un espectáculo que es la lucha con aligatores, ¿no? Y hacen todo tipo de cosas, meten la cabeza dentro de la boca y fingen que luchan con ellos. Parece que los indios semínolas tienen una relación muy especial con estos animales. Sí, la verdad es que hay un sinfín de tradiciones relacionadas con los cocodrilianos, ¿no? Hay muchísimas de siglos pasados, ¿no? Nosotros, para trabajar con ellos, pues utilizamos unos protocolos de manejo y de seguridad, pues muy estandarizados y muy probados, pues, como por ejemplo de distancia, claro, bueno, nosotros siempre armadura, yo entraría con armaduras, ¿no? Sí, siempre ponemos una estructura entre ellos y nosotros, ¿no? Tenemos aparte de unos escudos de metacrilato, tenemos también una especie de vallas también de material acrílico, de manera que si en un momento determinado los animales pues se vienen hacia nosotros, pues tenemos una valla para pararles, y son rapidísimos. Nunca te puedes fiar, ¿verdad? Y nunca puedes subestimar la fuerza que tienen al cerrar la mandíbula. Bueno, es increíble, sí. Bueno, ya que habéis comentado antes de los músculos que tienen para cerrar, que no tienen nada que ver con los que utilizan para abrir. Y son animales que, aunque parezca que son lentos en un principio, pero por supuesto en el agua son muy muy rápidos, pero en la tierra también, esa destreza que tienen. Bueno, son cazadores que cuentan con el acecho, cuentan también con el mimetismo, ¿no? Por ejemplo, antes hablabais de los albinos. Estos animales en la naturaleza viven poco, ¿no? Porque claro, se les ve de lejos. Se les ve de lejos y sus presas potenciales pues les descubren con mucha mayor facilidad. Presas que serán pues tigres y este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente. ¿Se los puede domesticar? ¿Puedes tener una relación de mascota con un cocodrilo? Ponerle nombre y meterlo en la bañera. Bueno, nosotros no lo recomendamos desde luego en las casas, pero lo que sí que hacemos, sobre todo por ellos, ¿no? Por aumentar su bienestar, el bienestar animal que se llama, pues es entrenarles. Se les entrena con target, pues de una manera parecida a la que se hace con delfines, por ejemplo, o con otros, o con mamíferos, con elefantes también lo hacemos, o con rinocerontes, y en el caso de los cocodrilos, pues mediante la recompensa, mediante el estímulo positivo, pues de alguna manera les hacemos pues desplazarse a distintos lugares de la instalación. Es una instalación bastante grande, dividida en dos zonas de agua, más una zona de manejo y 3 playas. Y bueno, pues de esta manera ellos, pues mediante una serie de clics, unos aparatos tipo clic, o también pues utilizando distintos tipos de ruido, dependiendo de dónde les vayamos a alimentar, ellos se mueven sin ningún problema, lo entienden perfectamente, y es algo pues que no, ya digo, a ellos les beneficia porque les reduce muchísimo el estrés, claro, a la hora de cualquier manejo, a la hora de cualquier movimiento, y luego pues para las personas que trabajan con ellos pues es muchísimo más sencillo. Nunca ha habido ningún accidente, No, la verdad es que no. Nosotros, ya digo, desde el año 2010 que los trajimos. Algunos vinieron de una granja, precisamente porque también tenemos granjas en España, ¿no? de cocodrilos. Pues la verdad es que no, trabajando con estas medidas de seguridad, para nosotros es lo más importante, ¿no? Claro. La seguridad. ¿Y les dais comida viva, digamos? ¿O? No. Nosotros lo que les damos, sobre todo, les damos carne, pero carne de ave. Ellos comen sobre todo pues pollo, codorniz,
sobre todo por el tema de la grasa, ¿no? Son alimentos menos grasos. Los cocodrilos son animales que tienden a moverse poco si no necesitan comer o si no tienen ese estímulo. Y bueno, pues una de las labores que realizamos también es proporcionarles lo que llamamos enriquecimiento ambiental para que ellos se vayan desplazando y bueno, para que el tono muscular, para que ejerciten, se muevan. No se pongan fondones, básicamente. Eso es, y luego pues que adquieran y que mantengan ese tono muscular, y eso lo hacemos pues mediante, sobre todo a nivel de enriquecimiento alimenticio, ¿no? Con esta carne que les damos, y también un poquito de pescado, y además pues algún suplemento vitamínico, lo cual pues vigilamos muchísimo su salud. De esta manera pues solamente les falta que le des quinoa o algo así. Prácticamente. A ellos les gusta la carne faisandé un poco, les gusta la carne un poco podrida. De hecho, tienden a esconder las presas para que se vayan un poco ablandando, ¿verdad? Sí, efectivamente. Son animales que también la carroña pues vive mucho de ella, ¿no? ¿Y entre ellos se llevan bien o entre ellas se llevan bien o hay? En este caso las hembras, bueno, alguna vez ha habido alguna pequeña riña, pero no ha pasado de eso, no hemos tenido ningún episodio agresivo importante. Al no haber machos en este caso, pues la verdad es que va todo bastante bien. Luego los cocodrilos, pues animales que de alguna manera pues es bastante fácil el llevarles a determinadas zonas donde quieres que se expongan de alguna forma, pues con calor, ¿no? Con focos de calor. Sí. También tenemos suelo radiante en algunas zonas de la instalación. Entonces pues al público le impacta muchísimo en el primer mirador de esta gran instalación, que se llama el manglar de los cocodrilos, pues se queda muy cerquita del cristal, ¿no? Claro. Que es algo pues que en Faunia lo tenemos siempre muy en cuenta, que nuestro público tenga los animales pues muy cerca, ¿no? Oye, ¿cómo están a nivel de conservación los cocodrilos, las diferentes especies? Hay 24 especies más o menos, ¿no?, en el mundo. ¿Cómo están de conservación? ¿Corren peligro algunas especies? ¿Se está reduciendo el aprovechamiento industrial? ¿Se los sigue matando? No sé, ¿cómo está la cosa? Pues hay un poco de todo. Por ejemplo, los Niloticus no están en peligro. Sin embargo, hay otras especies de cocodrilos, de aligatores y de gaviales, nos referimos al gavial o al falso gavial, que pues precisamente estos están en peligro de extinción. Y bueno, pues para eso en las asociaciones zoológicas, en el caso de AZA, que es la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, pues tiene un programa de conservación en el cual, bueno, pues se trabaja mucho, ¿no? Y de hecho nosotros en Faunia y a través de la Fundación Parques Reunidos colaboramos con la Fundación Madras, que se encarga, bueno, pues de intentar combatir esta situación pues con algunas especies de cocodrilianos, y en este sentido pues aparte de colaborar de distintas maneras, también incluso económicamente, con una actividad que tenemos con los cocodrilos y que se trata de ver cómo comen, ya sabéis que comen muy poquito, nosotros les damos pues una vez a la semana o 2 veces a la semana. Entonces durante fines de semana y durante las fiestas, pues a las 2 de la tarde es para grupos reducidos, para personas que una vez que entran en Faunia pues lo reservan. Es muy interesante ver cómo se les da de comer, cómo saltan desde el agua. Entonces esta actividad, que cuesta muy poquito, pero parte de ese dinero pues se destina al Madras, ¿no? Está muy bien, y además que Faunia es un lugar precioso. Por aquí pasó una vez por esta sección, además, Borja, que está en el zoo de Singapur, creo. Sí, ¿no? Sí. O sea, lo ficharon los asiáticos. Efectivamente, allí le estuvimos estuvo trabajando con nosotros, y la verdad es que está muy contento. Las personas que trabajamos en los zoológicos, la verdad es que en general pues nos movemos bastante de unos sitios a otros. Que sepas, Jacinto, que además Agustín tiene un aire a Steve Irwin, en sus pantalones cargo, no sé, en cualquier momento me lo imagino en los Everglades. Caray, pues cuidado con el agua hasta las rodillas. Cuidado con los mantarrayas. Agustín López Goya, que es director biológico de Faunia y del Zoo Aquarium de Madrid. Agustín, gracias por venir, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena por las instalaciones, que son maravillosas. Gracias. Y a Jacinto, Antón, pues lo hemos pasado bien, ¿eh? Muy bien, es que cocodrilos es un temazo. Un temazo, tenemos que repetir. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino.